Bueno, adentrándonos en el informe, lo que quiero es, en primer lugar, agradecer a todos los compañeros por haber estado disponibles, durante estos 2 meses para hacer las pruebas pertinentes, el sacrificio que han hecho, es algo absolutamente innovador para todos nosotros, ¿no? Lo segundo, agradecer a los secretarios, como dije, que han estado organizando este congreso, tanto al compañero Giorgetti como Herrera, agradecerle a los compañeros y colaboradores, trabajadores de esta casa y colaboradores de la Secretaría de Acta, de la Secretaría General, la Secretaría Seccionales, todos los que estuvieron involucrados, la Secretaría de Prensa en el acto de hoy. Quiero agradecerle a todos los compañeros bancarios de la Seccional Buenos Aires que estuvieron hoy en la calle haciendo el aguante y siguiendo el Congreso por la pantalla que puso prensa en la calle y que estuvieron en la recepción del Presidente de la Nación y del Gobernador. Este es un Congreso distinto por 2 particularidades, ¿no? Dentro de varias, creo que hay 2 que son notorias. Una de ellas es que por la extensión de este Congreso debió haberse hecho en junio y prácticamente estamos analizando 2 ejercicios. Por un mes no hacemos 2 congresos juntos, dentro de un mes tendríamos que estar cerrando el próximo ejercicio de la Asociación Bancaria. Pero las 2 particularidades que tuvo esta situación, una es que nos encontró en el medio de una elección nacional que consagró definitivamente al espacio del Frente de Todos a cargo de los destinos de la nación y de la mayoría de las provincias argentinas, y que vino a terminar con 4 años de políticas del gobierno de Macri que bastante daño le hicieron a la sociedad y en particular al sistema financiero. Y el segundo hecho notable, notorio, extraordinario que tiene este Congreso es que se produce en el medio de una pandemia. Y esta pandemia ha modificado las conductas, las formas de manejarnos. Este propio Congreso es una prueba cabal de que nos estamos manejando por vía de una pantalla, ¿no? Y también porque esta pandemia ha traído enfermedad, contagios, muertes, miedo y sobre todo y particularmente ha traído incertidumbre. Si hay algo que le ha generado absolutamente a toda la sociedad factores de poder o no, hombres que resuelven y mujeres que resuelven en la vida política, empresarial y sindical o no, es que tenemos una absoluta incertidumbre de cómo pasó, por qué pasó y qué es lo que va a pasar. Y hasta tanto no exista una vacuna y la garantía de que los ciudadanos puedan tener algún tipo de salida a la pandemia por vía de la vacuna o por vía de algún medicamento que la cure, la incertidumbre va a continuar. Nosotros llegamos a este Congreso después de 4 años de una caída brutal de todos los índices que uno puede imaginarse y no voy a profundizar, pero una inflación del 100% en 2 años, endeudamiento demencial por parte del gobierno nacional y de corto plazo, tarifas impagables y valorizadas en dólar, un sistema productivo que fue devastado. Yo hablaba cuando estuvo el presidente de que habíamos tenido un 60% de la capacidad ociosa del sector productivo. También nos encontró en un momento en donde el sindicato fue bastión de resistencia de muchos sectores de la sociedad que se sintieron identificados, no solo los bancarios. Creo que fuimos faro de luz para muchas organizaciones y para muchos trabajadores y personas que le iba mal, que necesitaban que alguien fuera su voz. Como decía Alberto del peronismo, que era la voz de los que no tenían voz. La bancaria muchas veces fue la voz de los que no tenían voz cuando fijó posiciones políticas, aún a riesgo de que estas posiciones políticas no fueran interpretadas en un principio como no fueron cabalmente por el grueso de nuestros afiliados y que inclusive ocasionó un debate interno en todas las estructuras del sindicato. Soy consciente que zamarreamos las estructuras del sindicato cuando decidimos fijar posiciones desde el primer día en contra del gobierno de Macri. Y no porque los compañeros no tuvieran la intención de eso, sino porque fue un sano debate de cómo transitar estos 4 años que teníamos. Y en esto yo quiero agradecerle profundamente a todos los compañeros congresales y a las compañeras congresales, a todas las estructuras de comisiones gremiales internas, militantes, secretarios seccionales, y a mis compañeros del Consejo Directivo Nacional y del Secretariado Nacional, por haber aceptado que liderara este proceso de 4 años de resistencia a estas políticas y que aún con diferencias como teníamos en algún caso
de algún criterio, de que si era prudente salir o no salir, o salir tan fuerte o no salir, terminaron aceptando la posición que esgrimía o que tenía quien ha sido y es hoy quien ejerce la Secretaría General, que en este caso soy yo. En estos 4 años sufrimos una persecución brutal, impensada en tiempos de democracia, que no solo azotó las estructuras institucionales de esta organización, sino que también lo hizo a los dirigentes, a la economía de la organización. Nosotros en esa persecución podemos decir que hoy nos enteramos por la causa que lleva el juez Ramos Padilla, que varias seccionales, Azul, Chivilcoy, Mar del Plata, fueron espiadas por los servicios de inteligencia durante el gobierno de Macri, y nuestros compañeros de esas seccionales fueron fotografiados, armada una ficha como en la época del proceso, fueron seguidos y fueron informados por las autoridades de inteligencia del gobierno de Macri respecto a la actividad que desarrollaban, y la actividad era precisamente defender los intereses colectivos de los trabajadores bancarios y de los trabajadores en general. Fuimos perseguidos también cuando, después de aquel paro que declaramos el 30 de abril del 2019, la ministra de Seguridad de ese entonces, Patricia Bullrich, y su segundo, de apellido Nocetti, se presentaron a denunciar penalmente a quien les habla, secretario general del gremio, uno de los convocantes de ese paro, más Laini, Pablo Moyano y Yasky, en donde nos imputaron 23 delitos de acción penal, todos luego enmarcados en el artículo 213 bis del Código Penal, que es una asociación ilícita ideológica. Es el que pena con una pena de prisión de 3 a 8 años y no es excarcelable aquellos que atenten contra las instituciones y la democracia. Persecución también que le hicieron con nuestra obra social, no solo a través de inspecciones periódicas a ver si encontraban alguna irregularidad, como alguna vez insinuó en una mesa de negociación Federico Sturzenegger y González Fraga, y obtuvo inmediatamente una respuesta del compañero Cisneros en esa mesa de negociación, donde nos levantamos y nos fuimos porque insinuaron que querían discutir el tema del aporte de la obra social ante irregularidades que había. No habían irregularidades, ellos denominaban irregularidades a una interpretación forzada y capciosa, por la cual nos generaron multas por aproximadamente 1.800 millones de pesos, porque decían que del 1% del aporte extraordinario que hacen a la obra social sobre la planilla de sueldo, la mitad debía ir al fondo de redistribución, cuando en realidad había un dictamen y una resolución de la Superintendencia de Salud cuando suscribimos aquel acuerdo, que ante la consulta de la obra social y el sindicato especificó claramente que no correspondía ese aporte. No obstante ello, y después de esa apreciación que le hizo el compañero Cisneros a los presidentes de banco y que terminamos abortando una reunión un día producto del enfrentamiento que provocó esos términos, no obstante ellos continuaron con sus multas y después tuvieron que volver atrás con las multas. ¿Y qué hicieron? Dijeron, bueno, mire, ustedes tienen esta resolución, que nosotros no la compartimos, pero es cierto, no deben nada para atrás. Pero de aquí en adelante hacemos otra interpretación y ustedes tienen que pagar, y nos volvieron a generar multa por casi 400 millones de pesos más. La idea era presionarnos para ponernos de rodillas, para condicionarnos y para exigirnos acuerdos salariales a la baja, que es lo que muchas veces, lamentablemente, por falta de fuerza, muchos compañeros tuvieron que acceder en otras organizaciones o en otras actividades a firmar. Bueno, luego, claro está, no tenían razón en nada de eso. ¿Cuántas veces subió el gerente general y el compañero secretario de Administración y el compañero de Finanzas, Pablo Reinier, a informarme que una vez más teníamos inspecciones de la AFIP en la asociación bancaria? Deben haber sido 5 o 6 inspecciones más o menos en 4 años mínimo, buscándonos un comprobante mínimo de qué acusarnos después penalmente, y no encontraron absolutamente nada. Y como si fuera poco, y como no podían, y como no tenían causa y no nos podían carpetear, y las cosas se hacen bien, tanto en la obra social como en el sindicato, decidieron finalmente arremeter contra los aportes del sindicato y de la obra social, porque nada le importó la salud de los trabajadores bancarios afiliados a la obra social, y mucho menos de los jubilados, y tampoco les importó que en esa falta de aprehensión por la salud de los trabajadores y los jubilados le podía ir la vida a alguno. No les importó absolutamente nada.
Y luego vino el aporte también, o la quita de aportes de la cuota solidaria del sindicato para que tuviéramos menos actividades dentro de la organización sindical. Recuerdo muy bien lo que decía el presidente del Banco Provincia, Uruchet. ¿Para qué vamos a seguir descontando nosotros actuando agente de retención para ponerle plata al sindicato para que nos llenen la calle protestando en contra de nosotros? Ese era el concepto. Sin embargo, el sindicato tuvo una actitud absolutamente digna, que en un momento crucial de la negociación decidimos que no nos iban a cobrar y que preferíamos de última tener menos aporte porque sabíamos que en algún momento los íbamos a recuperar, pero que no nos iban a hacer firmar acuerdos salariales a la baja y mucho menos resignar nuestras condiciones de trabajo. ¿Por qué lo hicimos? Lo hicimos por nuestros compañeros, lo hicimos por la dignidad que genera ejercer un cargo de representación en esta asociación bancaria. Lo hicimos por los intereses nacionales porque muchas veces salimos a la calle cuando vimos que había vaciamiento de la banca pública, cuando vimos que había la exteriorización de un saqueo a los bolsillos de los trabajadores a través de las tarifas, cuando quisieron avanzar con la reforma previsional o cuando quisieron avanzar con la reforma laboral que no la pudieron concretar. Se cumple el 27 de octubre, un día que es un punto de inflexión en lo que fue la lucha de estos 4 años. Un mes después que Mauricio Macri y su elenco importante en la República Argentina en el 2017, un 27 de noviembre, los bancarios lideramos, junto a otras organizaciones sindicales, uno de los actos más grandes que yo tenga memoria en la puerta del Congreso Nacional, que fue en contra de la reforma laboral, tributaria y previsional. Algunas pasaron, pero otras no pudieron avanzar como la reforma laboral. Y ese día la Asociación Bancaria fue protagonista de escribir una historia importante dentro de las páginas de la historia del movimiento obrero. Y también lo hicimos por aquellos compatriotas nuestros que perdían la esperanza día a día porque perdían el empleo, perdían su poder de ingreso, perdían derechos y tenían la necesidad de referenciarse en una organización y en dirigentes como ustedes, cada uno, compañeras y compañeros en su seccional y nosotros en la nacional, que brindara testimonio con el ejemplo de que luchando se podía. Muchas veces cuando emprendemos una lucha no sabemos el éxito que va a tener, pero el éxito consiste en que salimos a luchar independientemente del resultado. El resultado puede ser adverso, puede ser exitoso, pero en el fondo el verdadero éxito es que hayamos tenido el coraje y la decisión política de enfrentarnos con los poderosos. ¿Qué pasó en ese tiempo en el sistema financiero? Un gran proceso especulativo en la economía, amañado desde el Banco Central, que es el ente rector, que en lugar de cumplir con los preceptos de la Carta Orgánica del Banco Central, que establece con claridad que está para cuidar la moneda, la inflación y el empleo, hizo todo lo contrario. Provocó las devaluaciones más brutales que tengamos memoria en muchísimo tiempo y sucesivas devaluaciones. La inflación se fue a los 1000 demonios y el empleo cayó a 2 dígitos sin que hubiera pandemia en la Argentina. Se produjo un proceso de desregulaciones con un eje o su caballo de Troya que fueron las corresponsalías bancarias que le permiten todo tipo de tropelías sin tener un mínimo de resguardo ni siquiera por temas tan delicados como lavado de dinero y así como empezaron a recibir depósitos, préstamos, tarjetas de crédito en estaciones de servicio, en supermercados, en farmacias. El avance tecnológico fue utilizado para tratar de menguar la posibilidad de que el sindicato tenga la fuerza que hoy tiene. Y se le mezcló un tema, disfrazaron la inclusión financiera y la asociaron con el avance tecnológico y al contrario, deberían entender que la inclusión financiera necesita de sucursales bancarias abiertas y necesita de trabajadores bancarios operando los nuevos sistemas tecnológicos. Y en todo caso lo que hay que discutir es la reconversión de la mano de obra de aquellos puestos que van a disminuir por aquellos puestos que van a crecer a partir de la inclusión financiera. Avanzaron con un proceso de regulatorio de la fintech que permite que cualquiera en un garaje o en un kiosco de su casa se ponga una entidad financiera donde interactúan valores entre gente que presta y gente que toma sin ningún tipo de resguardo. Y por último, produjeron una falta de seguridad en donde solo tenían que avisar al Banco Central si abrían o cerraban una casa bancaria sin el más mínimo resguardo de seguridad, con monitoreos
desde Buenos Aires de 50, 60 o hasta 200 sucursales bancarias de toda la Argentina, y tuvo el trágico desenlace de la muerte de un compañero nuestro como fue Germán Chávez en el verano de este 2020. A esto acompañaron con el cierre de sucursales que en pandemia no se privaban de ellos, disfrazados detrás del proceso de fusiones de sucursales, encabezados por el HSBC, encabezados por el Banco Santander, encabezado por el Banco Galicia, encabezado por el Banco Francés, y puedo seguir enumerando los bancos de acuerdo al tamaño, pero fueron los que más cerraron. ¿Cómo reaccionaron nuestros compañeros? Nuestros compañeros nos acompañaron cuando vieron el ataque que se produjo a esta organización gremial, porque se empezaron a sentir reflejados. Ustedes saben que nosotros tenemos una base electoral y una base de representación que seguramente votó mayoritariamente al macrismo en el 2015. Ha votado de un modelo, de una forma, quizá convencido por los medios hegemónicos y quizá otros por convicción también. No tengo por qué negar que algún compañero esté convencido que es el modelo y no soy quien para decirle qué y cómo tiene que pensar. En todo caso, le daré el debate de ideas para tratar de convencerlo de lo contrario. Pero esos compañeros, cuando vieron que de verdad había un ataque contra sus propios intereses, que era su salario, su puesto de trabajo, sus condiciones de trabajo, decidieron acompañarnos. Y así la bancaria produjo movilizaciones impactantes en el mundo sindical para un sindicato como el bancario, que generalmente no es un sindicato que tenga el poder de movilización que tenían o que tienen otras organizaciones sindicales históricas del concierto de las organizaciones sindicales en la Argentina. La prueba más palpable es cuando nos quitan los aportes del 0,50 de la cuota solidaria y se produce un boom de afiliaciones en nuestra organización sindical. Casi 6.000 afiliaciones más se producen en ese pequeño y corto periodo, perdón, 4.500 se producen en ese pequeño y corto periodo de compañeros que vinieron a decir: yo no estaba afiliado, pero quiero afiliarme porque sé que al sindicato le hacen falta los aportes. Al final, comprendieron aquellos que al principio no entendían o no nos comprendían, terminaron comprendiendo que aquella posición original que batalló muchas veces en soledad la asociación bancaria y los dirigentes de la misma, empezaba a tener sus frutos porque entendían la realidad y lo que se venía. Y por eso nos acompañaron y por eso estuvieron al lado nuestro, y yo tengo palabras de agradecimiento a esos compañeros que, arrepentidos o convencidos de lo contrario que pensaban en el 2015, decidieron sumarse, y tengo un profundo agradecimiento a cada compañera y a cada compañero mío de este sindicato que decidió militar, aún con diferencia, decidió militar la confrontación desde el primer día. ¿Qué pasó en ese tiempo? A pesar de esos aprietes y a pesar de esas circunstancias que pasaban a nivel nacional. Nosotros, si comparamos el inicio del 2015 y la finalización del gobierno de Macri, tuvimos grandes acuerdos salariales y no resignamos un solo punto de nuestro convenio colectivo de trabajo, como si tuvieron que resignar en otras actividades. Y sobre todo empezamos y terminamos con la misma cantidad de trabajadores, a pesar de los procesos de desregulación y a pesar de los procesos de avance tecnológico y de cierre de sucursales. Yo quiero dar pequeños datos para hacer un mínimo repaso de 10 minutos nada más sobre los números de esta organización. Nosotros, cuando empezó el proceso, porque analizar el proceso no significa analizar un año o el año y medio que llevamos transitado desde el último congreso. Quiero analizarlo en términos de proyectos políticos. Y en términos de proyectos políticos, nosotros arrancamos el 2015 con 69.443 afiliados y hoy tenemos 77.800 afiliados. Hoy el 85% de los afiliados son trabajadores activos, cuando en los 90 nosotros nos habíamos quedado con poco más de 25.000 afiliados y 2/3 eran jubilados. Quiere decir que hoy somos un gremio representativo de la actividad y nadie nos puede decir: bueno, viene la bancaria, pero si no tienen afiliados en los bancos. Nosotros tenemos hoy el 85% de nuestro padrón de afiliados son trabajadores activos. Yo no le escapo al debate y a la discusión de los jubilados, quiero decirlo, porque aparte tenemos dos compañeros en el Congreso de la Nación que van a tener que votar, y sé que hay un gran debate sobre esto. Yo simplemente quiero decir lo siguiente: con la ley que nosotros teníamos previa a la ley previsional que se votó en el 2017, llámenle si quieren la fórmula Cristina o Kicillof, o no sé quién era el ministro, o Vudú, con esa fórmula
creció un 30% el ingreso de los haberes mínimos y un poco menos del 30% el resto de los haberes jubilatorios. Con la ley de Macri perdieron el 19,5% nuestros jubilados. La situación actual no le escapa al debate. Con el incremento del 5%, las jubilaciones mínimas llegaron al 35% y las jubilaciones más altas solo al 25%. Si uno tiene presente que se establece que puede haber una inflación entre 32 y 33 puntos, es cierto que hay un porcentaje que se está perdiendo. Uno podría decir, bueno, pero pierden menos que lo que perdieron con Macri. No, no es la solución. Yo no estoy de acuerdo con el achatamiento ni estoy de acuerdo con que ningún jubilado pierda. Pero también tengo confianza de que esa ley va a reponer a los trabajadores poco a poco esa pérdida que tuvieron y también va a reponer lo que perdió en el gobierno de Macri, si tenemos presente lo que acabo de decir, que en 3 años y medio de la otra fórmula se incrementó un 30% el haber de los jubilados. Y también porque yo quiero recordarle a los compañeros que en los últimos 2 congresos, 2018 y 2019, nosotros hemos votado tanto en la Comisión de Jubilados como en la declaración final que reclamábamos al Gobierno Nacional volver a la fórmula del gobierno anterior. Quiere decir que lo que hoy se ha puesto a consideración es lo que nosotros hemos pedido en el Congreso. También en nuestro documento de jubilaciones hacemos esta crítica que no estamos de acuerdo con el achatamiento y también vamos a pedir, como lo vamos a pedir en la declaración final, que se tienda a corregir la inequidad que algunos compañeros han quedado por debajo de la inflación y se busque algún mecanismo reparatorio para que al menos queden igual que la inflación. Como dijo Alberto hoy, nosotros no tenemos problema en decir lo que pensamos y lo que creemos. Después habrán resoluciones que se toman o no desde la política y en el conjunto de la representación parlamentaria. Lo que no voy a hacer como secretario general del gremio, le pido a cada una de mis compañeras y compañeros, es que si es que es lo que hemos pedido en 2 congresos anteriores, nosotros vamos a acompañar la decisión que tomen nuestros 2 diputados nacionales, porque sabemos que en el fondo están cumpliendo con el mandato que le pidió también el Congreso Bancario estas 2 declaraciones anteriores. Uno puede decir, más allá de la historia que representa esta fórmula que seguramente va a corregir la inequidad en el corto plazo, ¿y qué tiene de bueno aparte de que podamos corregirlo? Bueno, lo bueno que tiene una fórmula es que genera certezas, lo primero. Y lo segundo, porque uno sabe que va a cobrar. Y lo segundo es que genera referencias objetivas sobre cómo es la actualización del haber jubilatorio. No es lo mismo que te saquen un decreto que te puede poner una suma fija y te achata a que exista un mecanismo y una fórmula de determinación del haber jubilatorio. Estas son las 2 cosas buenas que tiene la ley. Certeza que le genera y segundo, que existe mecanismos y medidas o referencias objetivas sobre las cuales se tiene que hacer la declaración. Por eso digo, vamos a pedir que la nueva ley garantice esto de corregir lo que ha pasado con que algunos sectores han quedado por debajo de la inflación en el transcurso de este año. Yo quiero hablar de las finanzas y de la administración de esta organización porque quiero felicitar públicamente al compañero Regnini, al compañero Cisnero y a sus respectivos PRO, la compañera Capochetti y la compañera Rinaldi, por cómo han administrado los recursos de esta organización. Acabo de decir que el gobierno de Macri no solo nos bajó al 0,50, hubieron 3 meses o 4 que no nos pagaron directamente. 4 meses, fueron enero, febrero, marzo y abril, hasta que acordamos el 1 de mayo. Quiere decir que si uno tiene en cuenta que 4 meses nos pagaron, durante el primer año, 2018, percibimos menos del 0,50 de cuota solidaria. Sin embargo, nosotros, entre el balance del 2018 al 2019, fíjense, logramos mejorar el patrimonio neto de esta organización y llevarlo a 2.487 millones de pesos. Eso es el patrimonio de esta organización hoy. No sé cuántas organizaciones, no sé cuántas empresas en la Argentina pueden decir como la Asociación Bancaria que tiene un patrimonio de 2.487 millones de pesos. ¿Y saben qué? Desde que asumimos en el 2012 que nos hicimos cargo un periodo y después asumimos realmente como una nueva conducción y ya con un plan estratégico trazado. Nuestro patrimonio en el 2012 era de 1.048 millones de pesos. Y hoy la moneda contante, ese patrimonio, 2.487 millones de pesos. Esta organización creció en más de 1.400 millones su patrimonio en términos de moneda contante
en este lapso en el que nosotros nos hemos hecho cargo definitivamente de la asociación bancaria. En este tiempo, del 2018 al 2019, con mucho menos recursos, como acabo de explicar, bajamos el pasivo un 31% en la asociación bancaria. Bajamos con menos recursos el pasivo un 31%. Miren, hay un indicador que se toma en los balances que es el índice de endeudamiento que tiene una organización y eso demuestra su solidez. ¿Saben cuál es el índice que tiene la asociación bancaria de endeudamiento en su balance? El 0,12 de la recaudación de la organización. Vaya si hemos hecho tremenda tarea de administración y de recursos y finanzas en esta organización. Hoy tenemos solamente el 0,12% de endeudamiento de nuestra recaudación. Cuando ustedes ven que hay provincias que tienen presupuestos enteros, que yo di recién la referencia de Buenos Aires, 5,4% creció en términos de peso en 4 años la deuda, quiere decir que se gastaban un presupuesto más por año de lo que se tenían que gastar. Bueno, la asociación bancaria todo lo contrario, disminuyó 31%. ¿Y saben qué? Y esto para tenerlo en cuenta también, empezamos con fondos propios la renovación de nuestro hotel Acero, que vamos a empezar y que estamos trabajando del Hotel Mar del Plata. Nosotros teníamos crédito acordado con 2 bancos antes de la quita del 0,50, con el Banco Galicia y con el Banco Ciudad. Y por orden política del gobierno de Macri, tanto al Banco Galicia, de donde venía Duhovne, como al Banco Ciudad, donde es el espacio político, nos negaron después los préstamos y nos tuvimos que quedar con el hotel que ya lo habíamos cerrado y sin poder abrirlo y sin poder hacer la obra porque habían decidido castigarnos políticamente. Hoy no solamente hemos avanzado con fondos propios, Carlos, creo que llevamos 120 millones gastados ya con fondos propios, sino que tenemos acumulado en nuestros plazos fijos casi 230 millones de pesos para darle el impulso final cuando se habilite la posibilidad de seguir haciendo la obra. La vamos haciendo en la medida que nos habilitan la cantidad de gente que tiene que estar dentro de la obra en el municipio de General Pueyrredón. Pero hasta eso hemos hecho. Bajamos el pasivo el 31%, el nivel de endeudamiento el 0,12% de la recaudación, crecimos el 11% en el patrimonio neto, llevamos el patrimonio neto a casi 2.500 millones y estamos construyendo el hotel sin pedir un solo peso a ningún banco en la República Argentina y teniendo fondos para poder concluir la obra cuando se pueda. En derechos humanos, hicimos una gran tarea, la compañera ha hecho una gran tarea en derechos humanos, la compañera Ormachea y la compañera Maino. Sin estar comprendidos en la ley, fuimos el primer sindicato de la República Argentina que dio su capacitación en la ley Micaela y lo vamos a ampliar a todas las seccionales y comisiones gremiales internas. Generamos la primera escuela de género en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la cual se va a poder hacer uso virtual en cualquier lugar del país. Trabajamos en la arqueología de las ausencias, en el archivo de voz, en los territorios de la memoria, para que quede un reflejo de lo que fue la dictadura militar. Los compañeros, hice un homenaje a nuestros compañeros desaparecidos, detenidos, torturados, exiliados por el proceso, y que quede un registro de su voz y de esos territorios de la memoria en la República Argentina. Estuvimos en cuanta marcha hubo por los derechos humanos, marcando presencia protagónica. Y terminamos este año firmando un acuerdo que es único en el mundo en el sistema financiero con el Banco Nación, en donde establecimos no solo el cupo trans para el ingreso en el Banco Nación, sino también establecimos la conformación de una comisión para trabajar en la concientización y sensibilización del tema, tanto hacia adentro como hacia afuera con los clientes. Nuestra obra social, ahí está el compañero Cancesco, y no es congresal, pero también quiero decir el compañero Lupiano, ambos con COVID y manejando la Comisión de Obra Social. En estos días quiero agradecerle porque sé que es jodido estar enfermo y de esa enfermedad y tener que haber trabajado como trabajaba en esa comisión. La pandemia nos produjo gastos impensados dentro de la obra social. Hubo que equipar, hubo que poner insumos, pero sin embargo no nos colapsó el sistema. Podemos decir que tantas veces nuestro policlínico fue noticia por cuestiones extras de salud, que hoy tenemos que decir que tenemos la tranquilidad que no fue noticia precisamente porque la salud funcionó. Claro que tenemos deficiencias y tenemos problemas, pero las tenemos como las tienen todos, absolutamente todos. Pero sin embargo no salimos una sola vez en ningún diario, en ninguna radio, diciendo que habíamos colapsado, que no teníamos un respirador o que le negamos la internación a alguien. Se pudo finalizar el tema por fin, como expliqué recién, de las multas que teníamos. Y hubo una gestión que se hizo
con el ministro Ginés González García y con el superintendente de salud, y la superintendencia de salud empezó a hacerse cargo de algunos tratamientos que son sumamente onerosos. Nosotros tenemos 5 afiliados, vean bien, 5 afiliados que insumen 30 millones de pesos de una recaudación, creo que de 70 de lo normal, por mes. 5 afiliados, cuyos medicamentos o tratamientos generan eso. Muchos de ellos no eran reconocidos por la Superintendencia de Salud y otros son reconocidos a valores ínfimos, desactualizados y a la buena de Dios y al pagadiós cuando nos paga. Bueno, hemos empezado a transitar ese camino y han empezado a reconocernos, con lo cual podemos corregir el déficit que tenemos. Y lo hacemos desde un lugar donde la recaudación es asimétrica, no es como el gremio bancario del sindicato, que le suben el sueldo a los trabajadores bancarios y automáticamente nos sube la cuota sindical y nos sube la cuota solidaria en función de lo que cobra un bancario. Nosotros tenemos un mínimo componente de trabajadores bancarios, que son los que hacen el aporte a la obra social, un gran componente jubilado, un gran componente monotributista, y estos dos sectores, monotributo y jubilado, nunca actualizaron la cápita y se pagan a valores de hace 4 años atrás. Imaginen qué salud se puede dar por valores de 300 o 400 pesos, cuando mínimo un programa médico obligatorio sale entre 5.000, 6.000 o 7.000 pesos. Vaya ese reconocimiento enorme al esfuerzo que hace Ramón Cancesco, Liliana Lafauci, Alfredo Aluani, José Lupiano y el compañero Eduardo Valori en administrar los recursos como lo administran para que no hayamos tenido problemas en la pandemia. Acabamos de suscribir para ir mejorando, no solo por la vía de ver cómo gastamos menos, sino de cómo generamos más. Hemos suscrito un acuerdo con Provincia RT que nos ha generado un nivel de facturación porque nos hicimos cargo de atender los enfermos de COVID de muchas de las prácticas que tenía la Provincia RT, y también hemos renovado el nivel de asistencia técnica que nos brinda y salud, que la consultora fundada por Ginés González García, por Rubén Torres, que fue superintendente de salud, y por el actual superintendente de salud, que es Eugenio Zanarini, que nos han ayudado y bastante en mejorar la situación de la obra social. En el capítulo tecnológico ustedes lo van a ver, yo di algunos datos el otro día y lo hago breve. Existen 31.119 unidades de servicios bancarios en la Argentina. Vos tenés 31.119 bocas de expendio, de las cuales 25.542 son unidades tecnológicas, cajeros automáticos internos en las sucursales, externos a la misma, terminales de autoservicio o terminales inteligentes. Es decir, el 82% del servicio financiero en la Argentina ya es automático. Que no nos vengan a decir que el impacto, el avance tecnológico a nosotros nos tiene que hacer perder puestos de trabajo. El 82% ya es instrumentos tecnológicos con los que se maneja. En el año 1990, cuando empezó la revolución tecnológica, eran solamente 85 la cantidad de servicios tecnológicos. Uno puede decir, bueno, recién empezaban, comparado con los 25.000 y pico que acabas de mencionar ahora, es lógico. Pero yo quise tomar una diferencia en los últimos 10 años, cuando impacta más fuertemente el avance tecnológico. En el 2010 eran 6.257 nada más las terminales de tecnología, y hoy son 25.500. ¿Esto qué quiere decir? Que exponencialmente creció el 400% la cantidad de servicios tecnológicos que ofrecen los bancos. Y quiero hacer un correlato con la cantidad personal. En el 2000 éramos 95.000 trabajadores bancarios, 94.480 para ser más específico. El personal en el 2010, después eran 95.799. Y el personal en el 2020 somos 103.647 bancarios. Es decir, creció 400% la implementación de servicios tecnológicos, pero creció solamente el 9,7% la dotación de personal con respecto al 2010. Bueno, después está decir que la productividad del trabajador bancario creció ostensiblemente, lo he dicho siempre, no voy a referenciar nuevamente los datos porque me han escuchado más de una vez. Nosotros en el año 2000, en el año 2020, nosotros hemos crecido en la productividad y de hecho hay una disminución de costos porque seguimos teniendo la misma cantidad de personal y salarios constantes con alguna variación a la suba mínima, pero la productividad creció de 610 operaciones que nosotros hacíamos, de 610 cuentas que administrábamos por trabajador bancario, hoy administramos 1.068, 1.058, por ahí era el número, con lo cual hay un crecimiento
de la productividad. En gremiales, logramos el acuerdo salarial que ustedes saben del año pasado y terminamos en un 54% en línea con la inflación cuando la mayoría de los sindicatos perdieron entre 15 y 20 puntos, hasta los más combativos perdieron entre 15 y 20 puntos, la asociación bancaria no resignó ni siquiera un punto. El acuerdo que acabamos de suscribir hoy día, que fue toda una sorpresa y una alegría, es la primera acta salarial que firma un presidente. Vaya escribano, me dijo el jefe de gabinete, vaya escribano, te buscaste para certificar el acuerdo salarial de los bancarios, te lo está certificando el presidente de la Nación. Con lo cual nosotros hemos llegado a un 34% de acuerdo salarial en el año y también hemos decidido conformar una comisión técnica que analice y que se expida durante el mes de diciembre respecto a cómo el Banco Central determinó un cambio de forma de determinación del ROE que hace una caída de ese ítem que nosotros cobramos de participación en las ganancias. Porque una cosa es que la actividad caiga, que es cierto que ha caído y debemos cobrar menos, y otra que caiga por esto y además caiga porque cambian la fórmula de determinación. Hay que analizar ese pedazo para ver cuánto más hay que subir para seguir cobrando una cifra al respecto. Hubo una lucha permanente desde la Secretaría de Gremiales con comunicados y acciones que coordinó respecto al vaciamiento de la banca pública, que se dio por vía de quita de patrimonio en el caso del Banco Nación en los presupuestos 2018 y 2019, que se dio por vía de operaciones fraudulentas como la de Vicentín, que decidió declararse en quiebra y convocatoria por una cuestión política, también por el vaciamiento que se produjo del Banco Provincia a través de la sanción de la nefasta Ley 15.008, cuando es el banco el que se tiene que hacer cargo precisamente del déficit de la caja y permite que se gasten todas las utilidades en eso, con lo cual el banco no tiene posibilidad alguna de crecimiento y de asistir a la industria, al agro, a las pymes, con la remuneración de los depósitos que se hizo de los bancos nacionales o de los bancos provinciales, en donde se empezó a remunerar con tasas de interés altísimas los depósitos del propio Estado, tanto en el Banco Provincia como en el Banco Nación. Y la verdad que nosotros tuvimos que lidiar desde la Secretaría de Gremiales con el compañero Cisneros y con el compañero Ramírez, Díaz y el compañero Ramírez, lidiando en todos lados, porque, digámoslo con todas las letras, los banqueros fueron parte del gobierno de Macri y asociados a ellos el brazo ejecutor que tenían para impulsar políticas de desgaste a la organización y de quita a los derechos en el Ministerio de Trabajo. Y todos los días Gustavo y Quique tenían que lidiar junto con Alejandra, que interactuaba con ellos, tuvieron que lidiar en el Ministerio de Trabajo con denuncias y en la calle con los compañeros reclamando. Bueno, también en ese periodo tuvimos crecimiento de derechos y felicito tanto a la compañera Ormachea, a la compañera Stubb, que han trabajado firmemente en ir generando nuevos acuerdos sobre violencia de género, que son un ejemplo y son tenidos internacionalmente en la ONU como un ejemplo. Tuvimos a través de la Secretaría Gremiales acciones con algunos bancos como el de La Pampa y otros más, que pudimos hasta mejorar los coeficientes del convenio colectivo en acuerdos que hicimos con esos bancos. Quiero decir, gremialmente dimos pelea en todos los frentes y no tenemos nada que arrepentirnos porque no faltamos a la cita nunca en ninguna lucha que nos pidieron los compañeros y en aquellas que siempre creímos justas y estar presentes. Nuestra participación en la CGT y en los organismos internacionales, lo dije hoy delante del presidente y lo repito, nosotros, quiero decirlo con claridad, siempre preservamos nuestra pertenencia a la CGT, independientemente de que no integramos su consejo directivo. Ese histórico congreso que se hizo para determinar un triunvirato, si bien no estábamos de acuerdo, fíjense qué conducta sindical que tuvimos con la CGT, porque nosotros dimos acuerdo y votamos favorablemente la constitución de un triunvirato y votamos favorablemente la constitución de ese consejo directivo y después dijimos que nos retirábamos porque no estaban dispuestos a discutir en ese entonces un proyecto que confrontara con Macri. A esa altura ya sabíamos que iba a ser, había vetado la ley antidespido que había sancionado el Congreso y que la propia CGT le había pedido. Habían procedido con despidos y nos costó 60 días de acampe, despidos en el Banco Central. Habían ya avanzado con las paritarias y los derechos de los trabajadores. Ahí creamos ese espacio que es la Corriente Federal, que es un espacio, sí, pequeño en cantidad de sindicatos. Algunos consideran testimonial. Yo digo que es la referencia. Por primera vez, no sé, quizás los compañeros me corrijan y tengan razón, pero yo no recuerdo que
que la asociación bancaria haya liderado como referencia un espacio sindical interno y que digan la corriente federal que lidera la asociación bancaria o el grupo tal que lidera la asociación bancaria. Bueno, también tiene una pertenencia y ha servido tanto en el gobierno de Macri para generar resistencia y para ratificar desde esa resistencia que nosotros no nos fuimos de la CGT y estuvimos siempre con esa conducta. Nosotros dijimos un programa que es necesario en la CGT. Los compañeros nuestros, asesores nuestros, han laburado muy firmemente en ese programa. Este fin de semana le voy a dar la última leída para poder mandarlo a todos los compañeros del Secretariado Nacional y seccionales para que hagan las correcciones, lo que crean conveniente. Pero la Asociación Bancaria va a presentar en el cortito plazo un programa con el concurso y apoyo de cada uno de ustedes y se lo va a presentar tanto a la CGT, se lo va a presentar a la corriente federal, que es el espacio en el cual pertenecemos, y se lo va a presentar también al sector de Moyano. Ese va a ser el gran aporte que hacemos nosotros para ser coherente entre lo que decimos, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esa coherencia no nos la va a quitar nadie y ese programa va a estar y va a servir, ojalá, para la necesaria unidad que necesita el movimiento obrero en un futuro. Es mejor acompañar ideas que acompañar personas. Siempre es bueno acompañar referencias de personas, pero si hay ideas que acompañar, como decía ese gran hombre que fue Alfonsín, son las antorchas que iluminan el camino de la democracia, las ideas. Bueno, en este caso será la antorcha que ilumine la unidad del movimiento obrero. En UNI tenemos la presidencia de UNI Finanzas América y elecciones la semana que viene, y los compañeros del continente me han propuesto que continúe en la presidencia, así que seguramente renovaremos. Alejandro ejerce la presidencia de UNI Mujeres y tenemos la vicepresidencia mundial de UNI Finanzas que le ejerce el compañero Eduardo Negro. Y siempre fuimos convocados por la UNI para hablar tanto en el tema mujeres por los avances que habíamos logrado en este sindicato o para hablar del avance tecnológico y del sistema financiero por los avances que tiene este sindicato también. Con lo cual, honrosos a nivel internacional de ser tomados como ejemplo. Incluso alguna vez la UNI nos premió con el premio internacional que se ha votado por los países de los 5 continentes, o con el premio de Libres de Temor a las organizaciones sindicales cuando fue el ataque que sufrieron los compañeros de la Caja Popular de Tucumán, y no solamente los compañeros tucumanos, sino todo el sindicato, todo estuvo detrás de esa lucha. Bueno, las cosas no vienen solo o porque nos dan la razón. La conseguimos porque nosotros construimos poder. Y cuando construimos poder hay factores múltiples por los que construimos poder. No es que nosotros vamos y pedimos, yo se lo decía el otro día cuando los compañeros planteaban en el plenario secretarios generales, los compañeros sobre todo del Banco Provincia y de las seccionales, queremos el cambio de horario, y decían queremos el cambio de horario. Yo decía, muchachos, hace 20 años, más de 20 años que Dualde les quitó el horario a todos los bancarios de la provincia de Buenos Aires y de golpe hay que cambiar el horario. Claro que tomamos el desafío y hoy tuvieron una respuesta por parte del gobernador, pero no tenemos una respuesta porque las cosas vengan solas y porque ustedes le pidan a la conducción nacional y yo le pida a Axel y generosamente nos diga esto. No, lo tenemos porque tenemos una construcción de poder que significa asumir compromisos en términos políticos. Yo sé que a muchos no les gusta esta discusión y dicen, yo de política no hablo en el sindicato, pero claro que a veces no hablamos de política partidaria, pero ¿cómo vamos a construir poder si no tenemos compañeros que militen en la política y que tiendan puentes para tener las relaciones que hoy le permiten a los compañeros, después de 20 y pico de años que Dualde les quitó el horario, recuperarlo? No es porque me mandaron una nota y yo se la mandé a Axel. Se trata de una construcción política de años que venimos generando para tener esta respuesta. Y nosotros tenemos esa respuesta porque nos ganamos el respeto. Nos ganamos el respeto en el concierto político y social de la Argentina por las posiciones políticas que hemos tenido. Que hoy tenemos compañeros, y nos tenemos que sentir orgullosos, que cumplen funciones en distintos gobiernos, en distintos poderes ejecutivos, municipales, provinciales, nacionales. Y también tenemos, desde el punto de vista electivo, que nos han visto y han dicho que los bancarios visten y jerarquizan las listas, y así tenemos una cantidad impresionante de compañeros concejales en distintos consejos municipales a lo largo y a lo ancho de la República Argentina que son militantes de esta organización. Tenemos compañeros legisladores provinciales.
Y por primera vez en la historia, tenemos dos compañeros que los tengo sentados aquí a mi derecha, que son diputados nacionales, nos tenemos que sentir orgullosos cuando dicen que la compañera Ormachida y el compañero Cisnero son diputados nacionales, porque más allá que representan una provincia, son los diputados del sindicato y defienden los intereses de los trabajadores bancarios, de los jubilados, y defienden los intereses de todos los trabajadores desde esta organización sindical. Y es la primera vez en la historia que tenemos dos diputados nacionales. Hemos tenido, pero dos diputados nacionales es un reconocimiento histórico. Y como dije, las cosas no vienen solas o son gratuitas. Hay que asumir compromisos en términos de política para tener ese reconocimiento y poder resolver los problemas. Dije, para esto hay factores múltiples, está el apoyo de la base, el respeto ganado, las relaciones que tenemos y la capacidad para discutir los temas. Acá ninguno es improvisado y nosotros nos preparamos para dar esa discusión política. Y le hemos dado, obteniendo un acuerdo salarial en el marco de una pandemia que ha generado que se pierdan 2 millones de empleos en la Argentina, que hay una caída del PBI del 19% en la Argentina, que la inflación siga alta, pero que está en descenso, pero que siga alta, y nosotros hemos podido conseguir preservar y ganarle la mayoría de los meses a la inflación en la Argentina. Cayó el 22% el consumo privado, cayó el 10% las exportaciones. Restaurantes y turismo fue lo más golpeado y por ende ellos tienen cuenta en nuestros bancos y sabemos cómo es. La actividad financiera creció solo el 3% y le sacamos un acuerdo salarial del 34%. La caída de la actividad en junio en la Argentina fue del 12%. Está bien, nos va mejor que otros países de la región, pero cayó la actividad. El desempleo llegó al 13%. La pandemia ha provocado estragos este año. Como dije, el empleo cayó del 42 al 33, son más o menos 2 millones. El dólar estuvo inestable, hubo pérdida de reserva. Y bueno, en esa discusión, la asociación bancaria, en ese marco de dificultad, obtuvo un acuerdo como el de las características que se ha firmado hoy. Esto no es gratis, estos son años de trabajo, de coherencia y de subrayar con hechos lo que decimos, lo que prometemos y lo que hacemos en esta organización. Yo sé que son tiempos difíciles, en los que nosotros pensábamos estar festejando que se había ido un gobierno neoliberal que nos persiguió y perjudicó a la mayoría. Es un tiempo donde estaríamos demostrándole a todos lo importante que era haber salido del infierno de esos 4 años del gobierno de Macri. Sin embargo, tuvimos que poner el pecho una vez más que nunca por esta pandemia. Porque es una pandemia que quita vidas y salud, pero como dije, lo que le quita a todos es certidumbre. A algunos les quita vida, a otros les quita salud, no a todos, pero a todos nos quita certidumbre. Y así es que no sabemos cuándo termina y cómo vamos a tener que darle a las explicaciones a los compañeros de por qué lo arrancamos, por qué pareciera que muchas veces algunos no tienen registro de esta realidad que acabo de enumerar y lo reclaman como si nada. Muchos compañeros nacionales están preguntando, che, ¿y el bono de fin de año cuánto va a venir este año? Y la verdad que deberíamos estar preguntando cuántos compañeros nos quedan después de la pandemia dentro del sistema y después del avance tecnológico y después de los procesos de regulación que hay. Los bancarios, los dirigentes bancarios quizá la tengamos más fácil que otras organizaciones para poder explicarle a nuestros compañeros que a pesar de todos y a pesar de que la mayoría de los sindicatos no pudo cristalizar un acuerdo salarial y solo son contados con los dedos de una mano, quizá de las dos, los que hemos hecho un acuerdo anual, tenemos mejores condiciones para explicarle a nuestros compañeros la realidad y pedirle que nos acompañen. ¿Cuántos pueden decir que no tuvieron rebajas salariales en la Argentina? ¿Cuántas organizaciones pueden decir que sus trabajadores cobran su sueldo regularmente el último día del año? ¿Cuántos pueden decir que los trabajadores bancarios siguen ganándole a la inflación o al menos no perder con ella? Por eso, porque una vez más lo hicimos, porque demostramos una vez más lo poderoso que este sindicato, es que yo me permití pedirles que no aflojemos y que sigamos teniendo esperanza y que sigamos generando esa esperanza. Yo lo dije cuando estuvo el presidente Alberto y con esto termino. Nosotros, seguramente el Congreso que viene vamos a estar discutiendo quizá otra cosa y es cómo hemos ido avanzando.
porque en el fondo nosotros somos generadores de esperanza y de sueños. Y esos sueños y esas esperanzas las respaldamos con nuestras gestiones que han sido exitosas todos estos años. Una vez más, le pido a las compañeras y a los compañeros, no aflojemos, porque para hacer una Argentina mejor, la solidaridad es el camino. Y esa solidaridad se expresa militando y explicando esta cosa a cada compañero bancario. Muchísimas gracias a todas. Pero primero, vos seguís, los compañeros tienen que pasar a las salas para dar lectura a los documentos, por favor. Mañana vamos a arrancar de 8 a 10 la inscripción y a las 10 en punto arrancamos. Como no hay invitados, será la lectura de los documentos para terminar en hora. Ahí estuve hablando, quiero agradecerle antes de irme al compañero Berrope, que fue el que acuñó la frase de la solidaridad, ese es el camino, porque en principio habíamos puesto una frase que no nos gustaba mucho, le pedí que la cambiara, que habláramos de solidaridad, creo que dio en la tecla. Todos los ministros, gobernadores, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablaron del acierto de hablar de la solidaridad, así que el mérito quiero dárselo a quien realmente lo tiene que ser, que fue el que produjo esa definición. Así que bueno, vamos decidido, ahí hablé recién con Eduardo, nosotros siempre hacemos una conferencia de prensa cuando termine, ha sido decretado 3 días de duelo nacional con la muerte de ese ícono que fue Maradona en la República Argentina, y me parece prudente sumarnos, como se ha sumado todo, a que no haya actividades posteriores al Congreso, porque la mayoría ha suspendido agenda, por lo tanto no vamos a dar la conferencia de prensa y la declaración jurada será nuestro testimonio de lo que hemos dicho en este Congreso. Muchas gracias, compañeros. Vamos a proceder a la votación. Vamos a poner en pantalla, supongo que, sí, bueno, se votó por unanimidad el informe de la conducción, así que se da por aprobado por unanimidad. Muchas gracias, compañeros.